Hola, hola, ¿cómo están? Esto es En Concreto Contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y aquí En Concreto Contigo los expertos siempre dándote las mejores recomendaciones para que tú tomes las mejores decisiones. Por eso, En Concreto Multimedia nos reinventamos para ti, para estar siempre al día de tus inquietudes. Y como hoy, de manera coyuntural, vamos a tratar un tema justamente de lo que estamos viviendo y más que ya comenzó septiembre e inmediatamente nos ponemos a temblar, ¿no? Y eso que ya nos dijeron que septiembre no es el mes más sísmico, sino diciembre, pero nos ha tocado que un 19 lo estamos viviendo y reviviendo y hay que canalizarnos a otra fecha y otra mentalidad para que no nos tiemble ese día. Pero aquí tenemos a la invitada que es Berenice Mecalco Villa. Ella es socia responsable de daños en Grupo Interese, que nos va a platicar justo de cómo prevenir, de cómo minimizar, ¿verdad? Berenice, los daños en inmuebles, en viviendas, en nuestra propiedad, cómo protegernos ante pues lo que es natural, que se da por temporadas, como los ciclones, con las inundaciones, con tanta lluvia que tenemos en las temporadas que más menos, pero siempre se dan, como ahorita lo estamos viviendo. Un gusto, Berenice. Un gusto estar aquí, Mariel. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti. Y Berenice, platícanos, en particular, están ustedes con este seguro que podríamos decir es de manera preventiva, ¿verdad? Ante los Correcto. inmuebles, las propiedades, son básicamente casas lo que ustedes aseguran y platícanos qué consiste el seguro, por favor. Sí, por supuesto. Mira, el seguro de casa habitación, como se le conoce, este es un seguro que provee cobertura para daños materiales al inmueble, como puede ser fenómenos catastróficos, que pueden ser terremoto, que es una de las coberturas principales, y fenómenos hidrometeorológicos. Por supuesto que incendio es la cobertura básica de una póliza. Entonces, cuando tú contratas una póliza, la cobertura básica que le da vida a la póliza es incendio y Ah, las coberturas adicionales son terremoto y fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, estas mm, tres grandes coberturas integran la sección de daños materiales al inmueble. ok. Este tipo de pólizas, Ujú, además de ujú. cubrir los daños materiales al inmueble, que básicamente es la estructura, también incluyen otras coberturas que son adicionales, pero que vale muchísimo la pena que se consideren, como la rotura accidental de cristales, que es una cobertura, la verdad es que muy útil, porque lo que cubre es eso, el daño a un cristal cuando se ha fracturado de manera accidental. El robo de los contenidos es otra de las coberturas importantes. Ujú. También puedes cubrir el equipo electrónico, que pues hoy por Ah, hoy creo que para todos es súper importante tener asegurado por las la variaciones, ¿verdad? laptop, De voltaje. exactamente, entonces es importante también la cobertura de equipo electrónico Ujú. y le puedes ir añadiendo algunas diferencias de mercado que ya dependerá de con qué aseguradora la contratas o no, las asistencias que también son súper importantes y sabes que una cobertura que desde mi punto de vista está subvaluada, que es la responsabilidad civil. La Cierto. responsabilidad civil también es parte de este paquete que debes contratar para asegurar tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué es la RC? La RC es el daño a un tercero, ¿no? A tus vecinos, Ujú, a un visitante a tu casa. De hecho, hay productos de casa habitación ujú. que ya consideran a los empleados domésticos como terceros. Y Ah, eso me mira. parece también algo súper importante porque, pues, si la persona que te asiste en casa con las tareas domésticas Ujú. se fractura También. el pie tratando de limpiar la parte más recóndita de tu closet, Ujú. pues también puede cubrir la póliza, el reembolso por los gastos médicos que utilizar esta persona. Entonces, Ah, exacto. hay que revisar perfectamente bien las condiciones de la póliza y para eso tienes una cotización, ¿no? Entonces, la recomendación es que cuando tengas una cotización puedas revisar
con detalle estas coberturas que son adicionales y no centrarnos únicamente en el daño material al inmueble, que pienso de pronto eso es la principal preocupación o el móvil, ¿no? Por lo que las personas contratando la póliza. Sin embargo, hay diferencias como estas que te cuento que vale mucho la pena revisar para entonces tomar la mejor decisión y no solamente guiarnos por el costo. El costo definitivamente, pues es creo que el principal parámetro para la toma de decisiones. Sin embargo, hay que revisar esto, qué condiciones, qué beneficios tengo entre la compañía A y la compañía B y la compañía C, y entre pues más opciones tengas tú que puedas comparar, pues seguramente eh, contratarás el mejor producto, ¿no? Tanto por a tu nivel, al alcance que tengas en la parte económica, Sí, pero por sí, supuesto revisar las condiciones, que es muy, muy importante que ujú, tengas claridad. Entonces, y claro, para eso, pues acercarte a un experto, ¿no? A un asesor que te pueda ayudar a acercarte los sí, mejores productos del mercado y que tomes una decisión pues mucho sí. más pensada, ¿no? Claro, déjame preguntarte unas dudas, mi estimada Berenice. Cuando nos hablas de este seguro, no sé si me equivoque, pero eh, eh, yo lo conocía como dos seguros diferentes, dos pólizas diferentes, el tema de la cobertura de daños materiales, ¿no? Al inmueble, este, y aparte la póliza por los, ¿cómo le llaman? Contenidos, ¿no? Al inmueble. Tú nos estás hablando como de uno solo que está incluyendo ambas cosas. Correcto. Sí, sí, lo que se maneja del mercado hoy para las pólizas de casa habitación es un paquete que incluye el daño material al inmueble y los contenidos. Los contenidos Ok, los cubres tanto por está el daño mejor. material, por incendio, terremoto, fenómenos hidrometeorológicos y por el robo, que es la cobertura que te comentaba que también puedes contratar. Y te diría Ujú. que hoy la mayoría de los paquetes, si no es que todos los que hay en el mercado de casa habitación, tienen esta misma estructura, donde se cubre el inmueble, los contenidos con las coberturas adicionales y además la responsabilidad civil. Esas son como las Ajá, grandes muy secciones. completo. Entonces, sí, Ya es un incluye paquete todo, correcto. Y aquí ¿verdad? hay sí, y una diferencia importante es qué debes contratar cuando eres dueño o cuando eres arrendatario, Inquilino, ¿no? arrendatario. Ujú. Sí, eso es un tema interesante porque de pronto cuando eres arrendatario eh, se piensa que el seguro del inmueble pues debes contratarlo el dueño, que en principio así es. Así es. Sin embargo, tú como arrendatario también tienes una obligación con el dueño y esta es que en caso de que el incendio sea provocado por ti como arrendatario, entonces tú serás responsable de los daños al inmueble por el incendio. Mm, ¿Y eso cómo lo cubrimos? Ah, bueno, pues eso lo cubrimos con una cobertura que se llama responsabilidad civil arrendatario, que justamente cubre el daño que por incendio sea imputable a quien está utilizando el inmueble, o sea, al arrendatario. mm, Entonces, eso es muy ok. importante, porque a veces nos topamos con clientes que dicen, pues no, yo no quiero, no puedo contratar una póliza de casa Sí. habitación porque no es Ujú, mía, ¿no? No, no es ujú, mía, no es mía la ujú, vivienda. ujú, Pero no, ese es creo que una idea errónea que se tiene, porque en realidad ujú, puedes contratar una póliza de casa habitación que ujú, no cubre el inmueble, porque no es tuyo, pero que ujú. sí cubra el resto, que es el resto, tus contenidos, que son propiedad tuya y que los vas a cubrir contra incendio, terremoto, fenómenos hidrometeorológicos y robo también, por supuesto, Ujú. y que incluyas la responsabilidad civil arrendatario para cubrir este tipo de riesgos, donde, te repito, no Ok, es tuyo, pero si causas daño por incendio, te van a reclamar sí. a ti. Oye, Berenice, pero yo lo que creo es, por ejemplo, como yo me quedé atrás, ¿no? Con que eran dos tipos de seguro diferentes y podías contratar el más común, que es contra la estructura, los daños materiales del inmueble, pero no había mucho conocimiento sobre la contratación de un seguro por lo interior, el contenido. Sí, ¿Verdad? De tu inmueble. Ahora ya nos dicen, no, los paquetes incluyen todo hasta la responsabilidad civil, ¿no? A mí me parece que también existe pues falta de conocimiento,
¿no? Por parte, por ejemplo, de lo que acabas de mencionar, del inquilino, sobre cómo puede también protegerse y proteger al inmueble, ¿no? Con este seguro que también es para los arrendatarios y sobre todo, como dices tú, es más frecuente para el tema de incendio, pero puede ser para el tema de inundación, ¿no? Yo te voy a platicar dos experiencias. En alguna ocasión, alguien me comentó, dice, no, hombre, amanecí inundado mi departamento porque al de arriba, ¿no? Dejó la llave abierta y se fue de vacaciones o no se dio cuenta. Lo que sé es que le bajó toda esta agua y pues ya sabes, le mojó los muebles y contenidos. Eso pasa. No tiene que ser necesariamente lluvia, huracán, ¿no? También Correcto, pasa, ¿no? Y correcto. y otro tema es, a mí me pasó que, fíjate, una vez hubo tan fuerte el viento que voló una hoja de las puertas corredizas que son de vidrio. O Sí, sea, ¿cómo estaría, no? Que la separó, no, fue como de pesadilla, ¿eh? La verdad es que allí lo detuvimos, lo alcanzamos a detener en el balcón, pero si hubiera volado esa hoja, puerta de cristal, hacia abajo, después de 7, 9 pisos, yo no quiero saber si hubiera resultado ahí alguien lastimado. claro, claro. Terrible. O sea, puede pasar en cualquier momento. Y mi pregunta final es sobre el tema de la obra, ¿no? Si está en remodelación una casa, en construcción una casa, ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro seguro. Sí, correcto. Y nada más, me gustaría comentarte en estos dos ejemplos que acabas de Sí, poner, justamente la responsabilidad civil tiene un papel fundamental, porque este inquilino, bueno, o no sé, el sí, dueño las o quien está personas. habitando el Ajá, departamento que dejó la llave abierta, su sí. póliza, la póliza con la cobertura de responsabilidad civil cubriría los daños a la persona que afectó por el agua, ¿no? Y también en el otro ejemplo que pones, si esta puerta se hubiese llegado a salir volando y rompe Imagínate. algo, o en el peor de los escenarios, que creo que lo más lamentable es que haya una vida de por medio, la póliza de responsabilidad civil, la cobertura de responsabilidad civil, perdón, incluida en este paquete, haría frente a ese tipo de reclamos. Entonces, por eso, insisto, responsabilidad civil es súper importante Sí, tanto como los daños materiales, que muchas veces, te repito, nos enfocamos en eso, ¿no? Pero sí, sí. en ambos escenarios es así como funciona. La responsabilidad Sí, y civil además cubre tiene los que ver daños lo en legal, terceros. ¿verdad? Berenice, tiene que ver Correcto. hasta lo legal. Ujú. Exactamente, exactamente. Sí, sí, Ujú. así es. Oye, y entonces el otro tema, el otro tipo de póliza, sí, ya es otra cosa, ¿no? Para construcción, porque pues Sí, ahí puede haber más frecuentemente este tipo de afectaciones, ¿no? Para cuando se sí, está construyendo, haciendo una ampliación, alguna así remodelación es. de Allí vivienda. la póliza que cubre los daños que puedes causar a otros por los trabajos que tú haces es una póliza de RC contratistas, responsabilidad civil contratistas, Ah, donde cubres el daño por las remodelaciones o los trabajos de construcción que estés tú haciendo. Y bueno, además de cubrir el daño a los bienes que hay alrededor, que también puede ocasionarse, pues es el daño a los terceros, ¿no? Es muy común que mientras se ejecute una obra, por ejemplo, en los edificios altos, mm, el siniestro más común es que se les caiga algo, sí, un desarmador, una pinza, un algo, y cualquier eso cosa. causa un daño a un Ujú, auto, inclusive ujú, a un peatón, ¿no? Entonces es muy importante tener la cobertura, además de los daños que puedes ocasionarle a tus vecinos, ¿no? Si es en un departamento, pues sí podría haber afectación, ¿no? A lo mejor, no sé, estrellan la pared del vecino y entonces pues te va a reclamar por esos daños, ¿no? Y ujú. fíjate que en ese sentido, se me viene a la mente otro comentario que quisiera hacerte, y es, en Sí. la contratación de las pólizas de casa habitación también hay una diferencia importante, y es si es casa o es departamento, Ah, mira. porque Ujú. son cosas diferentes. Ah, sí. En Ajá. caso de que sea un departamento, es muy recomendable que revises que tengas una cláusula que te pague el valor comercial del departamento, porque de pronto, si contratas una póliza regular de casa habitación y no te fijas que tenga esta cláusula de valor Ujú, comercial, entonces ujú. la aseguradora en caso de siniestro te va a pagar el valor de reposición.
eso significa que Ujú, te va a pagar el valor de la construcción, o sea, cuánto vale el techo, la pared y los acabados que tienes. ujú, Pero estarás de acuerdo conmigo que un departamento con las mismas características en Polanco y uno en Narvarte y uno en la del Valle, cada uno ujú. tendrá un valor comercial diferente. Entonces, esa es una cláusula que surgió porque algunos asegurados quedaban inconformes con la indemnización diciendo, bueno, es que sí, me pagó el seguro, pero no me alcanza para comprar un departamento de las mismas características en esta zona. Entonces es importante que se considere en la contratación de un seguro cuando es departamento que la cláusula de valor comercial aparezca. Eso es un diferenciador importantísimo en el mercado. No todas Ok. las aseguradoras lo ofrecen y hace una gran diferencia al momento de un siniestro. ¿Ok? Ah, es muy importante, sí, de hecho sí, creo que es muy relevante para que se pague el valor comercial del departamento. Exactamente, Ok, muy exactamente, bien, es muy importante y no solo sea valor de reposición, construir otro, pero pues no te alcanza si es exacto, en la Escandón o en la Anáhuac, correcto, ¿no? Ok, correcto, correcto. muy bien, perfecto. Qué bueno que nos haces esa aclaración. Y yo quiero preguntarte, Berenice, nada más, ¿qué tanto se conoce, qué tanta cultura hay de los seguros? Porque pues llevamos años promoviéndolo. A mí me costó mucho trabajo que los condóminos también aceptaran asegurar y tuvo que venir el temblor, ¿no? Para decir, ah, no, sí, 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 le entro, ¿no? Y aseguramos, porque no se percibe como algo cercano hasta que sucede, como algo necesario, se ve Sí, como un gasto, otros pues no lo conocen. Entonces, ¿qué tanto crees tú que haya crecido esta cultura, de prevención, ¿no? Para poder, contratar estos seguros, que a su vez, pues, el contratarlos más ayudaría a hacerlos más económicos, ¿verdad? sí, y fíjate que en ese sentido sí, sí falta todavía, estamos avanzando, pero muy lento. Sí falta mucho y te diría que alguna de las acciones que yo percibo que falta del mercado es esta divulgación para que la gente conozca el valor que tiene una póliza de este tipo y también para que se comprenda que es algo sencillo de contratar. Fíjate que una de las principales, digamos, obstáculos para la Ujú, contratación es que cuando se le ofreces a alguien o alguien se entera que hay un seguro y se interesa por él, su primer preocupación es, ¿y cómo determino el valor de mi casa? ¿Y exacto. cómo calculo esto? Entonces, creo que hay que romper ese paradigma para que la gente entienda que es más sencillo de lo que parece, porque ya las aseguradoras, muchas han diseñado paquetes donde tú ya no tienes que estar tan preocupada, porque tú no tienes que presentar un avalúo para que la Ujú, aseguradora te tome el valor que tú le estás declarando. Es un ujú, valor que tú estimas. Que puede ir desde, no sé, ahora hay algunas páginas que te ofrecen ahí, oye, el valor por metro cuadrado y calculas, y entonces ujú, si tienes una avalúo de hace algunos años, tú le haces a lo mejor una indexación y das esa suma asegurada. No es tan complicado porque no se tiene que presentar un avalúo forzosamente para que te aseguren. Es el valor que tú declares en ese momento. Y las aseguradoras ya arman paquetes, o sea, que van entre, si de tu casa está entre 1 y 5 millones de pesos, o si o son 10 millones, o son 15 millones, entonces ya te permite hacer algo mucho más sencillo para que en función del valor del inmueble te propone sumas aseguradas para el resto de las coberturas, porque aunque la gente esté interesada, esto es un problema. ¿Y cuánto contrato para los contenidos? ¿Y cuánto para el equipo ujú, electrónico? Entonces, ujú, ya hay algunos paquetes que te ayudan a que esta cotización la generes de forma mucho más simple. Y que no ujú, tengas tú que estar pensando, y bueno, es que no tengo un inventario preciso y no tengo la factura y cómo lo voy a hacer. Entonces, es más sencillo de lo que parece. ajá, Y por otro lado, el valor que tiene es más allá de cubrir el daño material e inmueble, pues tienes otras ventajas que yo te decía hace un ujú, momento, el tema de las asistencias, que ajá, también son súper importantes. Las asistencias van desde, te mando un cerrajero en caso de que tu puerta principal se haya quedado cerrada, atorada por alguna ujú, situación. ujú. Yo misma lo he utilizado, alguna vez me quedé a medianoche, se rompe la llave de la puerta de entrada principal y ¿qué Eso, haces, no? Entonces, ajá, tienes la garantía de que cuando vas a buscar a las asistencias, ujú, están representando a la aseguradora, o sea, tienes a alguien detrás. Entonces, la tranquilidad que tienes de que llegue alguien que no es, bueno, es un desconocido en ese momento, porque tienes el ujú, respaldo de la aseguradora, creo que es ujú, un tema de tranquilidad, ¿no? También emocionalmente, pues tienes
un respaldo, y si te lees las asistencias, pues van desde asistencia legal en algunos casos, a lo mejor temas de gastos funerarios, tienes esto que te digo, ¿no? Un plomero, un cerrajero para casos de emergencia, entonces eso también es un tema valioso. A veces la gente no las utiliza, y fíjate, ahí vamos con la gente que sí contrata, que no las utiliza porque se le olvida que tiene las asistencias, ¿no? Entonces, tenemos que explicar o que divulgar mucho mejor cuáles son las herramientas o qué te permite o a qué tienes acceso cuando contratas una póliza. Y en el Sí, tema de la contratación que tú me preguntas, fíjate que sí. lamentablemente la mayoría que tiene póliza de casa habitación es porque tiene una obligación con el crédito hipotecario. O sea, más allá de que lo contraten de manera voluntaria, es Ujú. porque tienen una obligación con el banco y entonces Exacto, se les exacto. impone y ahí es donde está el seguro. Y muchas veces ni Sí, se enteran ni qué condiciones tienen, bueno, ni se acuerdan sí, dónde quedó la póliza si es que alguna vez sí, la contrataron, pero seguro la pagaron sí. porque en el pago Está de la incluido. hipoteca ahí va, ¿no? Claro, Y claro, luego claro. tenemos otro grupo de personas que sí se interesa y sobre todo en el mes de septiembre se incrementa muchísimo el nivel de cotizaciones. ¿Pero qué Ah, creen? en septiembre, qué Sí, sí, interesante. sí, sí, sí. O sea, sí, los mexicanos tenemos presente que septiembre es un mes que nos recuerda que hay Ya hay terremotos o sismos. temblores o movimientos sísmicos y Ajá, eso ajá, nos puede traer pérdidas. Hay ujú, muchas cotizaciones, pero de esas ajá. cotizaciones hay muy pocas contrataciones. ¿Qué porcentaje sería de todas las cotizaciones el que Pues sí mira, contratan? al menos en la experiencia de la cartera que nosotros manejamos, te diría que el 15% de los que cotizan terminan contratando una póliza. Sí. Y eso probablemente sea una referencia de mercado, ¿no? Yo te puedo hablar de los números que manejamos nosotros, pero seguramente en el Pero mercado más o menos por no ahí debe van. ser, exacto, no debe ser tan distinto. Entonces, si hay una preocupación, si la Claro. gente sí cotiza, pero no contrata. Y también ya ahora las aseguradoras pues te dan otros temas también para hacerlo más accesible. Ya no tienes que Ujú. pagarlo en una sola exhibición, Eso, puedes pagos pagarlo por semestral, mensualidades. trimestral, mensual. Entonces, yo pienso que hay que seguir haciendo trabajo nosotros, los que estamos en el sector asegurador Sí, y sobre ajá. todo los intermediarios, en divulgar más esta información, en que la gente sienta el seguro que es un producto más cercano, no es algo que solo contratan las grandes empresas ni las grandes industrias, ni que tienes que tener un riesgo gigantesco para contratarlo o que te va a costar muchísimo dinero. Entonces, pienso que ya el seguro de casa habitación está al alcance de todos. Ya hay paquetes que te dan una cobertura amplia con costos bastante accesibles y te repito, el hacerlo fraccionado, pues creo que es otra gran ventaja, ¿no? Entonces, pues falta todavía, ¿no? Que la gente valore más el seguro y que lo incluya dentro de su presupuesto anual, ¿no? Eso creo que Ok. falta todavía, pero hay que seguir trabajando en ello. Y Berenice, ¿quiénes están contratando? ¿Quiénes son los que sí contratan? No sé cómo nos los puedas tú mostrar, diciendo, no sé, gente que tiene más bien departamentos y no casas, es gente más bien de clase media que contrata para departamentos o casas de tal precio, son más bien los de Ciudad de México, no sé, platícanos quiénes son los que contratan. Sí, mira, pues yo te diría que es un tema complicado, pero sí podría decirte que la clase media es la que más tiene presente el tema del seguro y aquellos que tuvieron un seguro de casa habitación asociado a un crédito hipotecario, cuando termina el crédito, entonces como que les queda por ahí, ay, tenía un seguro y aquellos que se recuerdan que había un seguro, pues a lo mejor les nace esta inquietud de al menos cotizarlo y ver cuánto cuesta y es por ahí donde Para vamos, ¿no? continuar con ese seguro. Exactamente. Y en Ajá, temas de casas o departamentos, te diría que es muy parejo la contratación de casas o sí, departamentos, ¿no? O sea, no hay muy una gran parejo. diferenciación Y en en ese sentido. ciudades, quizá las más sísmicas como Ciudad de México, podrían ser los Sí, solicitantes y por supuesto. contratantes. Por supuesto, sin lugar a dudas, aunque hay otros riesgos como los fenómenos hidrometeorológicos o los Ujú, huracanes que ujú, ahí están cubiertos, ujú. definitivamente el tema del terremoto es lo que les motiva más a la contratación del seguro. Entonces, pues sí, en ese sentido estamos hablando de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Ándale. Aunque bueno, sureste no cantan más las rancheras, ¿no? ¿Verdad? O sea, temas de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, pues también allí. Sin embargo, quizá.
no contraten tanto y pueda deberse pues a una situación económica de la Eh, región, podría ser. eh, Puede ser, pero yo más bien pienso que es un tema de falta de conocimiento Ah, y ok. de alguien que les acerque el producto y les explique los beneficios, porque yo estoy convencida de que si fuese mucho más clara la información y más Ajá. accesible acercarle los productos, seguramente tendríamos un nivel más alto de contratación. Ok, yo solamente quiero concluir, es que es un tema muy interesante, Sí. pero quiero concluir con dos muy breves preguntas. Mira, tú hablaste de calcular, ¿no? El costo del seguro y quiero preguntarte si el avalúo es pues un elemento imprescindible, un elemento muy importante para calcular esto, porque pues con base a que tengas el avalúo actualizado, puedes saber pues cuánto vale tu casa, tu departamento, y puedes entonces asegurar en proporción a que sí se te reponga en caso de pérdida total, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre el avalúo, si es así como de verdad fundamental y una gran herramienta para cotizar. Mira, es muy importante, pero no es obligatorio para cotizar, como te comentaba hace un momento. En realidad, tú declaras el valor a la aseguradora y la aseguradora no te va a pedir en ese momento que le demuestres o que le entregues el avalúo pero es muy importante que tú lo tengas para tu haber personal, por decirlo de algún modo, y obviamente te va a servir de base para poder contratar una suma asegurada pues más real, ¿no? Ese Es que a sería eso voy, ¿no? exactamente, porque te repito, hay otros mecanismos con los que puedes calcular el valor de la vivienda. Sí, te digo, ahí ahora estas páginas donde te ofrecen venta de inmuebles y puedes calcular uno en la misma zona con más o menos los mismos Ok. metros cuadrados, pero definitivamente sí ayudaría mucho el tener un avalúo para que tú tengas Ujú, la tranquilidad de que la suma asegurada que contrataste te va a ujú. ser suficiente para reponer un inmueble en caso de pérdida total, porque ese es el peor de los escenarios y donde verdaderamente te va a afectar el haber contratado o no una suma correcta. Exacto, yo para eso, a eso me refiero, ¿no? No por pagar menos del seguro, pues estés dando una cantidad menor, ¿no? Claro, Del sí, costo de tu propiedad, porque entonces en caso de que la pierdas, digo, ¿no? Que haya algún tema, pues entonces el valor no va a corresponder a lo que te ayudaría a tener una propiedad igual, ¿no? correcto. Y A fíjate, a eso voy. Ujú. en ese sentido también es diferente cómo calcular la suma asegurada para un departamento y para una casa, porque en una casa el avalúo te va a incluir el valor del terreno. Y Exacto. el valor del terreno, ese no lo tienes que incluir en la suma asegurada que vas a contratar para tu seguro, porque el terreno no es materia del seguro. Aunque la Ujú. construcción se caiga totalmente, el terreno va a permanecer allí. Entonces, el valor del terreno, ese no es no debe contenerse o incluirse en la suma asegurada para la contratación de tu póliza. En el departamento es diferente porque no hay un terreno que pertenezca directamente al departamento. Por eso ahí lo que hay que contratar es valor comercial. Entonces, sí hay una diferencia en cómo calcular la suma asegurada entre un departamento y una casa. Exactamente. Ok, pues sí, si necesitas un asesor, la verdad es que esto nos da luz de por dónde hay que proceder y más ahorita que estamos hablando del tema de septiembre, decían septiembre el mes de los temblores, ¿no? Y septiembre, mes del testamento y bueno, septiembre es muy estratégico. Hay que pedir información, hay que tener a un asesor para contratar el mejor seguro y la verdad en este caso sí recomiendo si estamos en zonas sísmicas que pueden ser detectadas en Ciudad de México, Valle de México, el sureste, pero también el norte, porque allá está la falla de San Andrés, entonces también en el norte tiembla. Ujú. En todas estas zonas norte, sur y centro, la verdad es que vale la pena prevenir y contratar un seguro. Se duerme más tranquilo y se enfrenta de mejor manera, pues, este tipo de fenómenos, ¿no? Entre otros. Ahorita porque Correcto. hablamos de los sismos, pero por supuesto también el tema de otros fenómenos naturales, ¿no? Bueno, pues le seguimos después, Berenice, nos quedamos Sí, picadas
Le seguimos después para hablar de otros temas de seguros también empresariales, si te parece. Platiquemos en unos 15 días. Ajá, nos ponemos de acuerdo allí Claro. con tu equipo y le seguimos platicando y difundiendo esta cultura. Ujú. Excelente. Nada más me gustaría terminar diciendo que contratar el seguro es muy fácil, es más fácil de lo que la gente cree. Los invito a que lo hagan y verdaderamente se van a dar una sorpresa porque es muy sencillo. Exacto. Bueno, pues ahí está nuestra experta, que ya la vamos a adoptar como nuestra asesora, ¿eh? A Berenice que nos apoye para seguir platicando. Es Berenice Mecalco Villa, ella es socia responsable de daños en Grupo Interese. Y bueno, pues por no dejar, échense un clavadito en su página, que me imagino que ahí está, ¿no? Interese con doble S al final. Y seguimos platicando contigo, ahí está, para que lo vean, así lo pueden buscar. Y seguimos platicando pronto con Berenice. Ahora sí que amenazamos con seguirte consultando y Excelente. apoyándonos a difundir. Berenice, Un un gusto. gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias, Mariela. Hasta luego. Muchísimo gusto. Y bueno, pues aquí continuamos. Acuérdense, mañana miércoles tenemos otro invitado. Seguimos aquí en concreto contigo. Nosotros estaremos ya en Monterrey. Vamos a estar participando en el Summit, la cumbre inmobiliaria que organiza la Canadevi Nuevo León allá en Monterrey. Un gran evento con otra participación que ojalá no te la pierdas. Vamos a estar en transmisión desde nuestras redes sociales, nuestro Face en vivo y también después en YouTube, por supuesto, estamos allí 19:20 y después nos vamos con los banqueros también a platicar de cómo está todo el tema de la selección de casas, selección de hipotecas por parte de las mujeres y cómo pinta ya en los bancos el crecimiento de las solicitudes y contrataciones para mujeres y para millennials. Así que mucha información en concreto, no te despegues de nuestras redes sociales. Pásala muy bien y aquí te invito a continuar viendo nuestra agenda y nuestras cápsulas inmobiliarias. Muy buena tarde. Continúa con En Concreto Contigo a las 13:30 horas. No te lo pierdas. Consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com. Adquiere nuestro libro, El boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica, en www.grupoenconcreto.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @enconcreto, Instagram @enconcretomx, Facebook @enconcretog, YouTube @enconcreto radio.